Un director ejecutivo multimillonario recibe una llamada de un número extranjero. Hola papá, ¿puedes venir a buscarme por favor? Al principio lo descarta como un error, ya que no tiene hijos, pero se queda paralizado por la sorpresa ante lo que dice el chico al otro lado de la línea. Tristan Ellis estaba sentado en su escritorio, el suave zumbido de su oficina ahogaba el ruido de la ciudad. La habitación estaba inmaculada, al igual que el hombre mismo, cada detalle cuidadosamente seleccionado para proyectar poder y éxito. El escritorio de vidrio pulido, el sillón de cuero, las ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte, todo gritaba una cosa, intocable. Tristan miró su reloj. Eran casi las 9, pero la hora no lo inmutaba. El trabajo era su santuario, un refugio de la confusa imprevisibilidad de las relaciones personales. Las personas eran un estorbo, una distracción y a veces, una traición. En cambio, los negocios iban bien. Ganancias, contratos, fusiones, esas eran cosas que él podía controlar. Su teléfono vibró y lo sacó de sus pensamientos. La pantalla se iluminó con un número desconocido. Extranjero por lo que parecía. Tristan frunció el ceño. Probablemente se trataba de un teleoperador u otro socio internacional que no entendía el concepto de zonas horarias. Dejó que sonara el teléfono y esperó a que saltara al buzón de voz, pero algo le molestaba. Tal vez un destello de curiosidad, o el simple hecho de que odiaba las llamadas sin respuesta. Respondió. Hola. Su tono era brusco, su paciencia ya se estaba agotando. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que Tristan considerara colgar. Entonces, una voz suave y vacilante rompió el silencio. Hola, papá. Tristan se quedó paralizado. Sujetó el teléfono con más fuerza mientras se reclinaba en su silla, intentando encontrar el contexto. Era un número equivocado, claramente. No tenía un hijo. Lo habría sabido. Lo habría hecho. ¿Puedes venir a buscarme, por favor? La voz del chico se quebró, una mezcla de esperanza y agotamiento se filtraba en sus palabras. Esto tiene que ser un error, dijo Tristan con voz firme, aunque se le revolvió el estómago. No sé quién crees que soy, pero no lo soy. Eres Tristan Ellis. El chico lo interrumpió, las palabras salieron a borbotones, casi como si temiera que Tristan fuera a colgar. Eres mi papá. Mi mamá me lo dijo. Tristan se quedó sin aliento. Su nombre. ¿Cómo podía saber ese niño su nombre? Su mente corría, buscando explicaciones plausibles. ¿Una estafa? ¿Una coincidencia? Pero no, el chico sonaba demasiado serio, demasiado desesperado. ¿Cómo te llamas?, preguntó Tristan, con un tono más brusco del que pretendía. Leo, respondió el chico. Leo Santos. Mi mamá se llamaba Elena Santos. Tú, vaciló como si las siguientes palabras le pesaran. ¿La conocías? El nombre le pegó a Tristan como un puñetazo en el estómago. Elena. Hacía años que no pensaba en ella, no se lo permitía. Había sido un momento fugaz en su vida cuidadosamente compartimentada, un apasionado romance con una mujer que le había hecho sentir algo peligrosamente cercano a la vulnerabilidad. Pero habían terminado las cosas de forma limpia, o eso creía él. Tristan se puso de pie y caminó hacia la ventana mientras su mente intentaba procesar la repentina oleada de emociones. Las luces de la ciudad se difuminaron mientras miraba hacia afuera, su reflejo frío e inflexible en el cristal. Esto no tiene ningún sentido, dijo en voz baja. ¿Por qué me llamas ahora? Mi mamá. La voz de Leo se quebró de nuevo, más suave esta vez. Ella murió. Hace unos meses, ella se enfermó y no teníamos lo suficiente. Me dijo que me ayudaría si alguna vez te necesitaba. No sabía a quién más llamar. A Tristan se le hizo un nudo en la garganta. No sabía cómo responder. Las palabras del muchacho eran crudas, su dolor inconfundible. Por un momento Tristan consideró la posibilidad, no, la probabilidad, de que todo esto fuera una artimaña elaborada. Pero algo en la voz de Leo, la temblorosa mezcla de miedo y coraje, hizo que fuera difícil descartarlo de plano. ¿Dónde estás?, preguntó Tristan, con palabras más duras de lo que pretendía. Estoy en Porto Alegre, respondió Leo. En Brasil.
Me he estado quedando en un refugio, pero me dijeron que no podía quedarme mucho más tiempo. Tristán se pasó una mano por el pelo, su frustración iba en aumento. Esto era absurdo. No tenía un hijo. No podía tener un hijo. Él lo habría sabido, Elena se lo habría dicho. No lo haría. Escucha, muchacho, dijo Tristán con voz entrecortada. No sé a qué clase de juego estás jugando, pero no es un juego. Leo lo interrumpió, levantando la voz. No quería llamarte, ¿vale? Mamá me dijo que no me querrías. Dijo que probablemente fingirías que no existía. Pero no tuve elección. No tengo a nadie más. Las palabras tocaron una fibra sensible que Tristán ni siquiera se había dado cuenta de que tenía. Por un momento hubo silencio en ambos extremos de la línea, el peso del arrebato de Leo colgando entre ellos. Tristán respiró lenta y mesuradamente. ¿Cómo sabes mi nombre? Preguntó con voz más tranquila, casi vacilante. Mi madre tenía fotos, dijo Leo con un tono más suave pero no menos insistente. ¿De ti? De los dos juntos. Los guardaba en una caja debajo de su cama. Me habló de ti cuando era pequeña, pero no pensé que alguna vez tendría que hacerlo. No pensé que alguna vez necesitaría llamarla. El pecho de Tristán se encogió, su mente recordó la cálida sonrisa de Elena, su risa, la forma en que lo había hecho sentir humano de una manera que pocas personas lo habían hecho. Recordó su fuerza silenciosa, su negativa a depender de él para nada. Ella siempre había insistido en valerse por sí misma. Y ahora se había ido. Joe. Tristán empezó, pero las palabras le fallaron. No sabía qué decir, qué pensar. Esto era demasiado repentino, demasiado imposible. Por favor, dijo Leo con la voz quebrada de nuevo. Si no eres mi papá, lo siento. Pero si lo eres, te necesito. Solo por esta vez. Después de eso, la línea quedó en silencio, salvo por el débil sonido de la respiración de Leo. Tristán se quedó allí mirando la ciudad, con la mente hecha una tormenta de pensamientos y emociones contradictorias. Te llamaré más tarde, dijo finalmente con una voz apenas por encima de un susurro. Colgó antes de que Leo pudiera responder, el peso de la conversación se apoderó de él como una manta de plomo. Por primera vez en años, Tristán se sintió completamente perdido. Tristán se sentó en el silencio de su ático, mirando el elegante teléfono sobre su escritorio como si fuera a cobrar vida nuevamente. La voz del chico resonó en su mente, repitiendo las palabras que se habían metido bajo su piel. Ella me dijo que me ayudaría si alguna vez te necesitaba. Su mano se quedó suspendida sobre el teléfono por un momento antes de agarrarlo y marcar el número de su asistente. Ángela, necesito que busques un número, dijo bruscamente recitando los dígitos desde los que Leo había llamado. Ángela no hacía preguntas, nunca lo hacía. Por eso Tristán la valoraba. Ella era eficiente, leal y lo más cercana a una confidente que él permitía que alguien fuera. Me pondré a trabajar de inmediato, respondió ella con su voz tranquila como siempre. Tristán terminó la llamada y se desplomó en su silla, frotándose las sienes. Su mente era un campo de batalla de pensamientos contradictorios. La lógica le decía que esto era absurdo. Una estafa. Una coincidencia. Pero otra parte de él, una parte más silenciosa y no deseada, le susurró que no era imposible. El chico sabía demasiado, su nombre, el nombre de Elena, incluso detalles sobre el tiempo que habían pasado juntos. Elena. Su rostro volvió a él sin que él se lo pidiera, la forma en que su pelo castaño rojizo reflejaba la luz, su rápida sonrisa que siempre parecía tener un dejo de tristeza. La había conocido durante un viaje de negocios a Sudamérica hacía casi 11 años. Ella había estado trabajando como traductora en una conferencia a la que él había asistido, y se habían llevado bien al instante. A Tristán le había atraído su calidez, su ingenio y el modo en que ella no parecía impresionarse por su riqueza y su poder. Por una vez, no lo estaba. Tristán Ellis, multimillonario y director ejecutivo. Para Elena, era solo un hombre, uno con defectos. Habían pasado unas semanas apasionadas juntos, pero cuando el viaje terminó, también terminó su romance. Elena había sido clara respecto de sus límites. No quería dejar atrás su vida y Tristán no estaba dispuesto a comprometerse con nada que se pareciera a la permanencia.
Se habían separado y cada uno había regresado a su mundo. Había pensado en ella de vez en cuando en los años transcurridos desde entonces, pero su vida ajetreada y su incansable afán por expandir su imperio dejaban poco espacio para tales reflexiones. Y ahora, años después, un muchacho que decía ser su hijo le pedía ayuda. El pensamiento lo carcomía, aunque intentaba apartarlo. Tristán era un hombre de lógica, no de sentimentalismo. Se manejaba con hechos, números y resultados, no con historias disparatadas inventadas por desconocidos. Y sin embargo, Elena había sido la única mujer que nunca pudo olvidar del todo. Su teléfono vibró y lo devolvió al presente. Era Ángela. El número está registrado en un refugio de Puerto Alegre, dijo. Es legítimo. Hablé con alguien de allí. El chico se llama Leo Santos y lleva unos meses allí. Confirmaron que su madre falleció recientemente. Cáncer, aparentemente. A Tristán se le retorció el estómago. La confirmación fue como un mazazo que rompió la delgada barrera de incredulidad a la que se había aferrado. Gracias, dijo secamente, terminando la llamada antes de que Ángela pudiera hacer más preguntas. Durante un largo momento permaneció sentado allí, mirando el resplandeciente horizonte. Los recuerdos de Elena se arremolinaban en su mente, vívidos y desagradables. Recordó la forma en que ella lo había desafiado, lo había criticado por su arrogancia y sobre todo, su insistencia en que sus vidas eran incompatibles. Ella había tenido razón, por supuesto. Tristán estaba demasiado consumido por sus ambiciones como para imaginar una vida que no girara en torno a los resultados trimestrales y las victorias en la sala de juntas. Pero, ¿realmente le había ocultado algo así? No parecía propio de ella. Elena siempre había sido honesta, incluso cuando la verdad resultaba incómoda. Si hubiera sabido que estaba embarazada, seguramente se lo habría dicho. No. Tristán sacudió la cabeza, tratando de aclarar la niebla de dudas. Esto no tenía sentido. No podía ser. Y sin embargo, la voz del muchacho, su desesperación, permanecían en la mente de Tristán. Se levantó de repente y agarró su abrigo. Necesitaba respuestas y solo había una forma de obtenerlas. Tristán caminaba de un lado a otro por la amplia sala de estar de su ático, con las luces de la ciudad extendiéndose bajo él. Había pasado la última hora escrutando su memoria en busca de cualquier cosa, cualquier señal, cualquier pista que pudiera dar credibilidad a la historia de Leo. Su mente volvía una y otra vez a Elena, a su última conversación antes de irse de Porto Alegre. No te pediré nada, había dicho ella, con voz firme pero teñida de tristeza. Tú tienes tu mundo y yo tengo el mío. No hagamos que esto sea más difícil de lo que debe ser. En ese momento Tristán había admirado su fortaleza, su negativa a aferrarse a una relación que no tenía futuro. Pero ahora se preguntaba si su independencia le había impedido pedir ayuda cuando lo necesitaba. Se sirvió una copa y el líquido ámbar se arremolinó en el vaso mientras lo miraba. Tristán Ellis, amo del universo, se vio obligado a cuestionar sus propios recuerdos. Soltó una risa amarga. Era absurdo, pero por más que intentaba racionalizarlo, la semilla de la duda había echado raíces. 2 días después Tristán estaba sentado en su oficina, revisando un informe de su investigador privado. Los detalles fueron escasos pero concluyentes. Elena Santos, fallecida a los 38 años. Le sobrevive un hijo, Leo Santos, de 10 años. El investigador había incluido una foto del niño, tomada fuera del refugio. Tristán miró la imagen, sintiendo una opresión en el pecho. El niño estaba delgado, llevaba la ropa gastada y le quedaba un poco grande, pero sus ojos le resultaban sorprendentemente familiares. Tenían la misma intensidad aguda que Tristán veía en el espejo todas las mañanas. Sintió una punzada de algo que no podía identificar, culpa, tal vez, o un leve atisbo de responsabilidad. El chico de la foto no era solo un nombre o una voz al otro lado de la línea. Era real. Tristán se reclinó en su silla, sintiendo el peso del informe sobre él. Era un hombre que se nutría de la certeza, de tener todos los datos y utilizarlos para tomar decisiones calculadas. Pero esta situación desafiaba la lógica. No era un trato que se pudiera negociar ni un problema que se pudiera resolver con dinero. Era un asunto confuso, personal y totalmente ajeno a él. Y sin embargo no podía ignorarlo.
Cerró el informe con la decisión tomada. No sabía qué encontraría cuando se encontrara con Leo, pero no podía marcharse sin saber la verdad. Tristán permaneció sentado en su despacho hasta bien entrada la noche, con la foto de Leo aún abierta sobre el escritorio. Su mente se agitaba con preguntas, dudas y la leve pero persistente sensación de responsabilidad. Había pasado toda su vida compartimentando sus emociones, encerrándolas tras un muro impenetrable de ambición. Pero ahora, al mirar al muchacho que podría ser su hijo, esas paredes empezaban a resquebrajarse. El débil zumbido de su teléfono rompió el silencio. Miró la pantalla. El mismo número. Por un momento pensó en dejar que pasara el contestador automático. Pero algo, curiosidad, culpa o tal vez un leve atisbo de deber, lo obligó a responder. Se llevó el teléfono a la oreja. «Hola». «Hola», dijo la pequeña voz del otro lado. «Soy yo otra vez». «Leo». Tristán apretó más el teléfono. No habló, no estaba seguro de qué decir, y Leo pareció tomar su silencio como una invitación a continuar. «No pensé que me responderías», admitió Leo. Su voz era tranquila, pero había un peso detrás de ella, una madurez que no pertenecía a un niño. «Es solo que...». No sabía a quién más llamar, Tristán exhaló lentamente. «No deberías llamarme», dijo con voz firme pero no cruel. «Yo no...». Se detuvo, las palabras se le atascaron en la garganta. «No soy tu padre». La respuesta de Leo fue tranquila pero firme. «Lo eres. Mi mamá me lo dijo. Me habló de ti, de cómo te reías de sus malos chistes y de cómo siempre olías a esa colonia elegante». Tristán se quedó helado. El recuerdo lo golpeó como un tren de carga. Elena se había burlado de él sin parar por su colonia, llamándola una armadura innecesaria para un hombre que ya intimidaba a todo el que conocía. Ella lo convirtió en una broma entre ellos, rociándose un poco en el cuerpo y declarando que ahora podía conquistar el mundo. Era un detalle tan pequeño, pero era uno que solo ella habría sabido. Tragó saliva con fuerza y se le quebró la voz. ¿Tu madre te lo dijo? Sí, dijo Leo. A veces solía hablar de ti, sobre todo cuando le preguntaba por mi padre. Dijo que eras inteligente y amable, pero que estabas muy ocupado. Dijo que tenías una vida importante y que probablemente no tendrías tiempo para mí. Las palabras le dolieron más de lo que Tristán esperaba. Eso no es verdad, dijo sin poder evitarlo. Leo dudó. No lo dijo con mala intención, dijo rápidamente. Ella siempre decía cosas lindas sobre ti. Nunca me dijo por qué no estabas cerca, pero creo que no quería que me sintiera mal. Ella era buena en ese aspecto. Tristán se frotó la sien y sintió un dolor sordo detrás de los ojos. Esto se estaba volviendo demasiado personal, demasiado real. ¿Por qué me llamas ahora, Leo?, preguntó con voz más suave que antes. ¿Por qué no con otra persona? Porque no tengo a nadie más, dijo Leo simplemente. Después de que mamá murió, traté de quedarme con algunos de sus amigos, pero no pudieron quedarse conmigo. He estado viviendo en este refugio, pero dijeron que no puedo quedarme mucho más tiempo. No tienen suficiente espacio. A Tristán se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo llevas solo? Desde septiembre, respondió Leo. Mamá se enfermó en el verano. Cuando empezaron las clases, ya no podía trabajar. Intentamos que funcionara, pero... Se quedó en silencio, con la voz quebrada. Cuando ella murió, no sabía qué hacer. Siempre me decía que fuera valiente, así que lo intento, pero es difícil. Tristán se reclinó en su silla, sintiendo el peso de las palabras de Leo. Podía oír el cansancio en la voz del chico, la desesperación silenciosa que intentaba ocultar con tanto esfuerzo. No era el tipo de desesperación que provenía de la manipulación o el engaño. Era cruda, sin adornos y dolorosamente real. ¿Y qué pasa con el refugio?, preguntó Tristán, aunque ya sabía la respuesta. Son agradables, dijo Leo, pero no es un hogar. Es ruidoso y hay demasiada gente. Algunas noches tengo que dormir en el suelo porque todas las camas están ocupadas. Yo pensé que tal vez si fueras mi papá, vendrías a buscarme. O al menos, a ayudarme. Tristán cerró los ojos y las palabras le hirieron más de lo que esperaba.
Había pasado años construyendo muros, organizando cuidadosamente una vida en la que nada pudiera afectarle emocionalmente. Pero ahora, esos muros parecían tan delgados como el papel, desmoronándose bajo el peso de la silenciosa súplica de un niño de 10 años. Leo comenzó con voz temblorosa. No lo soy. No sé si soy tu padre. Lo eres, dijo Leo con firmeza. Sé que lo eres. Puedo decirlo. Tristán no sabía cómo responder. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de adversarios, había atravesado negociaciones encarnizadas y había superado desafíos que hubieran destrozado a hombres inferiores. Pero este muchacho lo había dejado completamente fuera de lugar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente con un tono más suave del que pretendía. Hubo una pausa al otro lado de la línea y por un momento, Tristán pensó que Leo no respondería. Pero entonces, en una voz tan tranquila que casi no lo escuchó, el chico dijo: Solo quiero ir a casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e implacables. Tristán sintió que algo se movía en su interior, una grieta en la armadura que había pasado años perfeccionando. Pensó en Elena, en la fuerza que debió haber necesitado para criar sola a Leo y en el coraje que Leo necesitó para levantar el teléfono y llamar a un hombre al que nunca había conocido. Tristán respiró profundamente, ya había tomado una decisión. Quédate donde estás, dijo. Ya se me ocurrirá algo. ¿Lo harás? La voz de Leo se animó, un destello de esperanza atravesó el cansancio. Sí, dijo Tristán aunque las palabras le resultaron extrañas. Te llamaré pronto. Cuídate. Está bien, dijo Leo en voz baja. Gracias. La línea se cortó y Tristán se quedó allí sentado con el teléfono todavía pegado a la oreja. Por primera vez en años, se sintió inseguro, vulnerable y dolorosamente humano. Pero también sintió algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito. Tristán estaba sentado en su estudio, la luz tenue proyectaba largas sombras en la habitación. Su teléfono estaba sobre la mesa, junto a un vaso de whisky sin tocar. Le había prometido a Leo que encontraría una solución, pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, no sabía qué sería. Ahora, la voz del chico permanecía en su mente, llena de esperanza y desesperación silenciosas, un eco que no podía silenciar. No estaba preparado para aceptar la idea de que Leo era su hijo, no del todo. Tampoco podía librarse de la persistente certeza de que la historia del chico era cierta. Los detalles sobre Elena, la forma en que la describía, los fragmentos de su breve tiempo juntos, todo encajaba demasiado bien. Aún así, Tristán necesitaba algo más que sentimientos. Necesitaba hechos. Por eso había llamado a Michael Porter, un investigador privado que se especializaba en desenterrar verdades incómodas. Michael había aceptado el trabajo sin dudarlo y ahora, solo 2 días después, el teléfono de Tristán sonó con un mensaje. Necesitamos hablar. Llámame lo antes posible. Tristán dudó antes de marcar. Una parte de él quería saber la verdad, pero otra parte, una parte más profunda y cobarde, quería mantener la puerta cerrada. Pero el rostro de Leo, delgado y cansado en la foto, apareció en su mente. Le debía al chico al menos eso. Michael contestó al primer tono. Tristán, tengo lo que pediste. Adelante, dijo Tristán con voz más firme de lo que sentía. Todo está en orden, dijo Michael con tono serio. El niño, Leo Santos, tiene 10 años. Su madre, Elena Santos, falleció hace 3 meses. De cáncer. No tenía seguro médico y por lo que pude entender, pasó sus últimos meses tratando de mantenerlos a flote. Tristán se reclinó, sintiendo el peso de las palabras de Michael sobre él. Sabía que Elena era independiente casi hasta el extremo, pero pensar que había pasado por algo tan devastador sin pedir ayuda le hizo sentir una opresión en el pecho. Leo ha estado en un refugio desde su muerte, continuó Michael. Lo gestiona una organización sin ánimo de lucro local, pero está abarrotado de gente y no pueden ofrecer mucho más que lo básico. Antes de eso, los desalojaron de su apartamento y parece que estuvieron viviendo en la calle durante un tiempo. Tristán se frotó las sienes, sintiendo la culpa. La idea de que un niño, posiblemente su hijo, tuviera que soportar semejantes penurias era insoportable. ¿Y el padre?, preguntó, aunque la pregunta sonaba vacía. En ningún documento oficial se menciona a un padre, dijo Michael.
Elena nunca mencionó a nadie en el certificado de nacimiento de Leo, pero encontré algunos efectos personales que dejó. Entre ellos había fotos, una de ti y ella juntos, y algunas de ella con Leo. Parece que las guardó en una caja con algunas cartas. A Tristán se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cartas? Sí. No pude leerlas, están en portugués, pero puedo hacer que me las traduzcan si quieres. Tristán no respondió de inmediato. La mención de cartas y fotos le pareció demasiado íntima, demasiado cruda. Se aclaró la garganta. Eso no será necesario, Michael hizo una pausa y luego agregó. Por si sirve de algo, Tristán, creo que el chico está diciendo la verdad. Todo cuadra. Tristán finalizó la llamada con un breve agradecimiento y colgó el teléfono. Se quedó mirando por la ventana el horizonte de la ciudad, con la mente agitada. El informe de Michael confirmó lo que ya había empezado a aceptar. Leo bien podría ser su hijo. Y si eso era cierto, entonces Elena le había dejado una responsabilidad que no podía ignorar. Durante años Tristán había evitado enredos y se enorgullecía de mantener su vida ordenada y eficiente. La familia, las relaciones, eran riesgos que había elegido no correr. Pero ahora el destino lo había arrojado a una situación de la que no podía escapar. No podía dejar que Leo se las arreglara solo. No después de todo lo que el chico ya había soportado. La idea de encontrarse con Leo lo llenaba de inquietud. ¿Qué le diría? ¿Qué podría ofrecerle al chico para compensar los años de ausencia? Y sin embargo sabía que no había otra opción. Tenía que irse. 2 días después Tristán bajó de un avión en Porto Alegre. La ciudad era una mezcla de energía vibrante y cansancio silencioso, sus calles bullían de actividad incluso cuando el sol comenzaba a ponerse. Tristán había estado allí una vez, hacía años. Pero los recuerdos eran difusos, eclipsados ahora por el peso de su misión actual. Un conductor lo recibió en el aeropuerto, sosteniendo un cartel con su nombre. Tristán asintió y subió al coche, pensando en todo mientras atravesaban la ciudad. El conductor no hablaba mucho, lo que le vino bien a Tristán. No estaba de humor para charlas intrascendentes. Cuando llegaron al refugio, Tristán dudó antes de salir del coche. El edificio era modesto con paredes cálidas pero limpias, y un pequeño cartel sobre la entrada lo identificaba como un lugar de refugio. Tristán respiró profundamente preparándose para lo que le esperaba, y abrió la puerta. En el interior, el aire estaba impregnado del silencioso zumbido de la actividad. Los voluntarios iban y venían distribuyendo comidas y ayudando a los residentes a prepararse para pasar la noche. La presencia de Tristán atraía algunas miradas curiosas, pero la mayoría de la gente estaba demasiado preocupada como para prestarle mucha atención. Una mujer se le acercó con expresión amable pero cautelosa. ¿Puedo ayudarlo? Estoy aquí para ver a Leo Santos, dijo Tristán, con voz firme a pesar del malestar que se le formaba en el estómago. La mirada de la mujer se suavizó. ¿Leo? Por supuesto. Está atrás. Te llevaré hasta él. Tristán la siguió por el refugio, pasando por hileras de literas y grupos de niños que jugaban tranquilamente con juguetes donados. El lugar estaba ordenado, pero estaba claro que estaban trabajando más allá de su capacidad. Las camas estaban amontonadas y el aire estaba cargado con un ligero olor a desinfectante y demasiada gente en un espacio demasiado pequeño. Finalmente se detuvieron frente a una pequeña habitación con poca luz. La mujer golpeó suavemente la puerta antes de abrirla. Leo, dijo en voz baja. Tienes una visita. Tristán entró con el corazón palpitando fuerte. Leo se sentó en el borde de una cama estrecha, con las rodillas dobladas hacia el pecho. Parecía más pequeño en persona, la ropa le colgaba suelta sobre su delgada figura. Pero sus ojos, los mismos ojos penetrantes que Tristán había visto en la foto, se levantaron para encontrarse con los suyos. Por un momento ninguno de los dos habló. Entonces Leo rompió el silencio, su voz tranquila pero firme. ¿Has venido? Tristán tragó saliva, tenía la garganta seca. Dije que lo haría. Leo asintió y una expresión de alivio se dibujó en su rostro. No sonrió pero había una suavidad en su expresión que hizo que a Tristán le doliera el pecho. Tenía que verlo por mí mismo, dijo Tristán en voz baja. Para saber si realmente eres yo, dijo Leo simplemente interrumpiéndolo.
No había enojo en su tono, solo tranquila certeza. Eres mi padre. Tristán no sabía qué decir. Se había pasado la vida dirigiendo salas, sometiendo industrias enteras a su voluntad, pero allí, frente a ese chico, se sentía completamente desprevenido. Hablemos, dijo finalmente señalando la mesita que había en la esquina. Leo asintió y lo siguió con movimientos cuidadosos y deliberados. Cuando se sentaron uno frente al otro, Tristán se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. Había venido en busca de la verdad y ahora que la había encontrado no estaba seguro de qué hacer con ella. Pero una cosa estaba clara, no podía marcharse. El silencio entre ellos era pesado, pero no del todo incómodo. Tristán observó a Leo desde el otro lado de la mesa, con las manos entrelazadas frente a él. El rostro del chico estaba pálido, sus mejillas hundidas, pero había algo en su mirada, una determinación tranquila, que lo hacía parecer mayor de lo que era. Tristán se había preparado para ese momento durante el largo vuelo, ensayando preguntas, explicaciones e incluso disculpas, pero nada de eso parecía adecuado ahora. ¿Qué podría decirle a un niño que se había visto obligado a crecer demasiado rápido, a valerse por sí mismo en un mundo que le había ofrecido tan poco? Leo fue el primero en romper el silencio. No te ves como pensé que lo harías. Tristán parpadeó, sorprendido. ¿Cómo creías que me vería? Leo se encogió de hombros y levantó ligeramente sus delgados hombros. No lo sé. Más grande, tal vez. Más malo. A pesar de sí mismo, Tristán soltó una breve carcajada, un sonido extraño incluso para sus propios oídos. Bueno, supongo que debería sentirme halagado de no ser tan aterrador como imaginas. Leo esbozó una pequeña sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Se miró las manos y jugueteó con un hilo suelto de su manga. Eres él, ¿verdad? Tristán Ellis. El chico de las historias de mamá. Tristán vaciló, el peso de la pregunta lo oprimía. Soy él, admitió. Pero no sé si soy el hombre del que te habló tu mamá. Leo asintió lentamente como si estuviera procesando la respuesta. Ella dijo que estabas ocupado todo el tiempo. Que trabajabas mucho y no tenías espacio para otras cosas. Tristán sintió las palabras como un golpe en las costillas. Elena siempre había sido honesta y escuchar sus pensamientos repetidos en la voz de Leo fue más difícil de lo que esperaba. No se equivocó, dijo en voz baja. Pero eso no significa que no me importe. Leo levantó la vista y sus ojos buscaron en el rostro de Tristán. ¿Lo haces? Tristán abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Era una pregunta sencilla, pero la respuesta parecía complicada. Apenas conocía a ese chico y sin embargo, la idea de alejarse le resultaba insoportable. Estoy aquí, ¿no?, dijo finalmente. Leo no respondió, pero algo en su expresión se suavizó. Más tarde esa noche Tristán se sentó con la directora del refugio, una amable mujer llamada Marta que había estado cuidando a Leo desde la muerte de Elena. Ella le explicó el proceso para organizar una prueba de ADN y Tristán asintió. Su mente estaba en otra parte. No era que dudara de la historia del chico, cada detalle, cada parecido reforzaba la verdad que se había mostrado reacio a aceptar, pero necesitaba la confirmación. Por el bien de Leo y por el suyo propio. Los resultados suelen tardar unos días, dijo Marta, mientras le pasaba un papel por el escritorio para que lo firmara. Mientras tanto, eres bienvenido a pasar tiempo con Leo. Últimamente no ha tenido muchas constantes en su vida y creo que verte podría ayudar. Tristán miró el papel y luego a Marta. ¿Crees que es mi hijo? Preguntó sin rodeos. La mirada de Marta era firme. No creo que se hubiera acercado a ti si no estuviera seguro. Leo es un niño inteligente. Es resiliente pero ha pasado por más de lo que la mayoría de los adultos podrían soportar. Necesita que alguien le demuestre que no está solo. Las palabras se le quedaron grabadas a Tristán cuando regresó a la pequeña habitación donde Leo lo esperaba. El chico estaba sentado en el borde de la cama, hojeando un cómic maltratado. Levantó la vista cuando Tristán entró con expresión cautelosa pero curiosa. Están preparando la prueba, dijo Tristán, sentándose en la silla junto a la ventana. Tardará unos días. Leo asintió, sus dedos todavía agarrando el borde del cómic. De acuerdo. Tristán lo observó por un momento sin saber cómo salvar la brecha que los separaba.
¿Qué estás leyendo? Leo levantó el cómic con la portada desgastada y descolorida. Es viejo. Tienen una caja aquí. Me gustan los de superhéroes. Sí, dijo Tristán, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Quién es tu favorito? Leo dudó y luego dijo, Spider-Man. Es solo un tipo normal, pero aún intenta ayudar a las personas, incluso cuando es difícil. Tristán sonrió levemente. Buena elección. No tiene miedo de hacer lo correcto, incluso cuando le cueste. Leo lo miró con expresión indescifrable. ¿Y a ti? ¿Te gustan los superhéroes? Tristán se echó hacia atrás, sorprendido por la pregunta. No lo sé. Supongo que nunca lo había pensado. Leo inclinó la cabeza. ¿No piensas en ese tipo de cosas? No suele ser así, admitió Tristán. He estado ocupado. Leo asintió y volvió a mirar el cómic. Sí. Mamá dijo que estabas ocupado. Tristán sintió de nuevo el dolor de esas palabras. Pero esta vez no intentó dejarlo de lado. Sí lo estaba, dijo en voz baja. Pero no debería haber estado demasiado ocupado para ella. ¿O para ti? Leo no levantó la vista, pero su agarre en el cómic se hizo más fuerte ligeramente. ¿No sabías nada de mí? No, dijo Tristán. No lo hice. Pero si lo hubiera hecho, lo habría hecho. Se detuvo, las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué habría hecho? Podría decir honestamente que habría dado un paso adelante, cambiado su vida y estado allí para un hijo que no había planeado. La idea era casi demasiado grande para comprenderla. Leo finalmente lo miró, su expresión cautelosa pero abierta. Ya estás aquí. Tristán asintió. Lo estoy. Los días siguientes transcurrieron como un borrón. Tristán dedicó su tiempo a conocer a Leo, y cada momento estuvo lleno de pequeños e incómodos intentos de conectar. Jugaron algunas partidas de cartas en el área común y Tristán se dio cuenta de que Leo era sorprendentemente agudo y que su rapidez de pensamiento a menudo lo tomaba por sorpresa. Compartieron la comida, Leo picoteó con cuidado su comida mientras Tristán intentaba no darse cuenta de lo delgado que todavía se veía. No fue fácil. Leo era educado pero cauteloso, su confianza claramente se la había ganado con mucho esfuerzo. Tristán, por su parte, tuvo que luchar para desenvolverse en el territorio desconocido de la paternidad. Se había pasado la vida dominando las salas de juntas y las negociaciones, pero sentarse frente a un niño de 10 años, tratando de averiguar cómo hacerlo sonreír, le parecía el desafío más difícil al que se había enfrentado nunca. Una noche, mientras estaban sentados en un banco al aire libre, Leo rompió el silencio. ¿Crees que la prueba dirá que sí? Tristán lo miró, sorprendido por la pregunta. No lo sé, dijo con sinceridad. Pero en realidad no importa, ¿verdad? Leo frunció el ceño. No es así. Tristán dudó y luego dijo, incluso si dice que no, igual me llamaste. Eso significa algo. Leo bajó la mirada hacia sus manos, su voz apenas era más que un susurro. Ya no quería sentirme sola. A Tristán se le encogió el pecho. Extendió la mano y la apoyó en el hombro de Leo. No lo eres, dijo con firmeza. Ya no. Por primera vez desde que se conocieron, Leo lo miró con algo parecido a la esperanza. No fue mucho, pero fue suficiente. Los días transcurrieron lentamente, cada uno acercando a Tristán y Leo un poco más a la inevitable verdad. Mientras esperaban los resultados del ADN, pasaron más tiempo juntos, despegando con cautela las capas de formalidad y desconfianza. Tristán todavía se sentía como un visitante en la vida de este chico, un hombre que intentaba recuperar 10 años de ausencia. Pero estaba empezando a comprender la resistencia y la fortaleza silenciosa que definían a Leo. Una noche, después de una cena particularmente tranquila, Leo habló, rompiendo el silencio entre ellos. ¿Quieres saber algo de ella?, preguntó con voz vacilante. Tristán hizo una pausa, sorprendido. ¿Acerca de tu madre? Leo asintió jugueteando con el borde de su manga. Pensé que tal vez te gustaría saberlo. A veces ella hablaba de ti. Tristán dejó el tenedor y sintió una opresión en el pecho. Me gustaría eso, dijo sin estar seguro de si estaba listo para escuchar lo que Leo pudiera decir,
pero sabiendo que les debía escuchar a ambos. Leo se reclinó en su silla, con la mirada distante mientras comenzaba a hablar. Ella era la mejor. Ella siempre hacía que las cosas fueran divertidas, incluso cuando no teníamos mucho. Por ejemplo, una vez se nos cortó la electricidad y me dijo que había sido una aventura como acampar. Encendimos velas y nos contamos historias hasta que me quedé dormida. A Tristán se le hizo un nudo en la garganta mientras escuchaba. Podía imaginar a Elena, con su tranquila determinación y su contagioso humor, convirtiendo las dificultades en algo soportable para su hijo. Ella trabajaba todo el tiempo, continuó Leo. A veces hacía 2 o 3 trabajos a la vez, pero ella siempre tenía tiempo para mí. Veíamos películas antiguas juntas y ella preparaba palomitas de maíz en una olla pequeña en la estufa. Dijo que era mejor que el de microondas. La voz de Leo se suavizó. Ella nunca dijo nada malo sobre ti. Incluso cuando le pregunté por qué no estabas allí, ella solo dijo que estabas ocupado y que no sabías nada de mí. Tristán miró hacia otro lado, el peso de las palabras de Leo lo oprimía. No había estado allí para Elena ni para Leo, y la culpa era algo pesado y sofocante. Había pensado que había dejado atrás esa parte de su vida, pero ahora sentía que les había fallado a ambos de maneras que ni siquiera podía comprender del todo. ¿Intentó ella ponerse en contacto conmigo?, preguntó con un tono de voz más bajo de lo que pretendía. Leo negó con la cabeza. No lo creo. Ella dijo que tenías tu propia vida y que no quería arruinarla. Tristán cerró los ojos y sintió una punzada de arrepentimiento. El orgullo y la independencia de Elena habían sido 2 de las cosas que más admiraba de ella, pero ahora se sentían como una barrera que le había impedido saber la verdad hasta que fue casi demasiado tarde. Se volvió hacia Leo, obligándose a mirarlo a los ojos. Era una mujer extraordinaria, dijo con voz firme a pesar de la tormenta de emociones que sentía en su interior. Lamento no haber estado allí para ella. Para ti. Leo no dijo nada por un momento, pero su expresión se suavizó. Ella no te culpó. Siempre dijo que heredé mi terquedad de ti. Tristán no pudo evitar sonreír, aunque su sonrisa estaba teñida de tristeza. Tal vez tenía razón en eso. La llamada del laboratorio llegó a la mañana siguiente. Tristán estaba sentado junto a la ventana de la pequeña sala común del refugio, mirando la calle, cuando sonó su teléfono. Respondió rápidamente con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Señor Ellis, dijo la voz del otro lado. Tenemos los resultados de la prueba de ADN. Tristán apretó el teléfono con más fuerza. Y hay un 99,9% de probabilidades de que seas el padre biológico de Leo Santos. Las palabras lo golpearon como un maremoto, clarificador y abrumador al mismo tiempo. Terminó la llamada con un breve agradecimiento y dejó el teléfono sobre la mesa frente a él. Por un momento se quedó sentado allí, mirándolo fijamente, mientras se daba cuenta de la realidad de la situación. Leo era su hijo. Ya no había lugar para la duda ni la negación. El chico que estaba sentado en la habitación de al lado, delgado, cauteloso y valiente más allá de su edad, era su responsabilidad en todos los aspectos importantes. Tristán se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza en las manos. La confirmación no solo le trajo claridad, sino también una aplastante sensación de fracaso. Había estado ausente durante 10 años, ajeno a la existencia de un niño que había luchado y sufrido sin él. ¿Cómo podría compensar eso? Pero junto al miedo y la culpa, había algo más. Algo más silencioso pero no menos poderoso, determinación. Había pasado su vida conquistando desafíos, construyendo imperios y demostrando su valía en salas de juntas de todo el mundo. Ahora tenía que demostrar que era algo más. Un padre. Se puso de pie, su determinación se endurecía con cada paso mientras se dirigía a la habitación de Leo. El niño estaba sentado en la cama, con un pequeño rompecabezas desplegado frente a él. Levantó la vista cuando Tristán entró con expresión curiosa pero cautelosa. Tristán se sentó en la silla frente a él y respiró profundamente. Tengo los resultados, dijo con voz firme. Leo se enderezó un poco y dejó la mano quieta sobre las piezas del rompecabezas. ¿Y? Tristán lo miró a los ojos y las palabras salieron con facilidad a pesar del peso que tenían detrás. Eres mi hijo. El rostro de Leo permaneció indescifrable por un momento con la mirada fija en Tristán.
Luego lentamente un destello de algo, alivio, tal vez, o esperanza, cruzó sus rasgos. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Tristán se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre las rodillas. Ahora arreglaré las cosas, dijo con firmeza. Cueste lo que cueste. Leo asintió y su expresión se suavizó. De acuerdo. Por primera vez desde su encuentro, Tristán sintió una sensación de claridad. El camino que tenía por delante no iba a ser fácil, pero por primera vez en su vida estaba preparado para afrontarlo. No como director ejecutivo ni como hombre de negocios, sino como padre. La ciudad brillaba con una opulencia que a Leo le resultó extraña cuando el coche de Tristán se detuvo frente al imponente rascacielos de cristal donde vivía su padre. Leo estaba sentado tranquilamente en el asiento trasero, jugueteando con los dedos en el dobladillo deshilachado de su camisa. Sus ojos bien abiertos escudriñaban las calles, llenas de gente que se movía con rapidez, vestida con traje y con maletines de cuero. Los coches eran elegantes y brillantes, muy distintos de los autobuses y scooters abarrotados a los que estaba acostumbrado. Tristán miró de reojo a Leo y se dio cuenta de que el chico se apoyaba contra la ventana, su asombro apenas se disimulaba con su expresión estoica. Sintió una punzada de culpa al darse cuenta de lo diferentes que habían sido sus mundos. Se suponía que este sería un nuevo comienzo, pero ya podía ver la brecha que los separaba. Bienvenido a casa, dijo Tristán mientras entraban al elegante vestíbulo con suelo de mármol. Su voz era firme, pero no estaba seguro de a quién intentaba tranquilizar, si a Leo o a sí mismo. Leo no respondió. Sus ojos recorrieron el lugar con atención, contemplando la grandeza del lugar, los candelabros, las superficies pulidas, el sonido seco de los tacones contra el suelo. Siguió a Tristán en silencio hasta el ascensor. El ruido de las puertas al cerrarse detrás de ellos le hizo sentir una opresión en el pecho. Cuando entraron en el ático de Tristán, Leo se quedó helado. El lugar era enorme con ventanales que iban desde el suelo hasta el techo y ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Los muebles eran modernos, minimalistas y estaban impecablemente dispuestos, como si en realidad no viviera nadie allí. Era un ambiente frío e impersonal, muy parecido al de Tristán cuando se conocieron. Leo caminó con vacilación hacia la ventana y apretó la mano contra el vidrio mientras contemplaba las luces de la ciudad. Tristán lo observaba sin saber qué decir. Había imaginado este momento como un punto de inflexión, pero en cambio, se sentía como si estuvieran en lados opuestos de un abismo infranqueable. ¿Tienes hambre?, preguntó Tristán, rompiendo el silencio. Leo negó con la cabeza. Estoy bien. Tristán suspiró. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios para ambos. Tristán había dispuesto que Leo tuviera su propia habitación, con una cama nueva, un escritorio y estanterías repletas de libros y juegos. Pero el niño apenas pasaba tiempo allí. A menudo se quedaba en un rincón de la sala de estar o se sentaba junto a la ventana, contemplando el mundo que se extendía a sus pies. Tristán intentó ayudarlo a adaptarse a esta nueva vida, pero pronto quedó claro que la transición no sería sencilla. Leo parecía fuera de lugar en el ático, sus movimientos eran vacilantes e inseguros, como si tuviera miedo de tocar algo. Cuando Tristán sugirió llevarlo a comprar ropa, Leo se encogió de hombros y dijo, no necesito nada. Tristán siempre se había enorgullecido de resolver problemas de manera eficiente, pero con Leo, nada era sencillo. El chico no era un proyecto que manejar ni un trato que cerrar. Era un niño que había sufrido demasiado y Tristán se dio cuenta de que no tenía idea de cómo ayudarlo. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá en un silencio incómodo, Tristán decidió intentar un enfoque diferente. Ya sabes, comenzó con un tono más ligero de lo habitual. Nunca he sido muy bueno en esto de ser padre. Leo lo miró con el ceño fruncido. ¿Nunca lo has intentado antes? Las palabras le dieron a Tristán una bofetada, pero asintió. Tienes razón, admitió. Pero quiero intentarlo ahora. Y sé que voy a meter la pata muchas veces. Así que tal vez podrías ayudarme. Los labios de Leo se curvaron en un leve atisbo de sonrisa. ¿Me estás pidiendo que te enseñe a ser padre? Tristán se rió entre dientes, y el sonido alivió un poco la tensión entre ellos. Algo así. Leo asintió lentamente como si estuviera considerando la oferta. Está bien, dijo.
Pero nada de chistes raros de papá. Tristán se rió, el sonido los sorprendió a ambos. Trato. A medida que los días se convertían en semanas, Tristán empezó a encontrar un ritmo. Empezó a volver a casa más temprano del trabajo, reservando tiempo para estar con Leo. Al principio el niño parecía desconfiar del cambio, pero poco a poco empezó a abrirse. Jugaban juntos a juegos de mesa, veían películas e incluso se aventuraban al parque, donde Leo descubrió un amor inesperado por el skate. Tristán, a su vez, se vio obligado a cambiar de maneras que no había previsto. Durante años su vida había girado en torno a su trabajo, reuniones interminables, negociaciones de alto riesgo y un afán incansable por alcanzar el éxito. Pero ahora se encontraba deseando pasar las tardes con Leo, con su agudo ingenio y su tranquila sabiduría. Era como si Leo le estuviera enseñando a bajar el ritmo, a darse cuenta de las pequeñas cosas que había pasado por alto durante tanto tiempo. Pero su viaje no estuvo exento de desafíos. Leo todavía luchaba por confiar plenamente en Tristán, y Tristán a menudo sentía el peso de sus nuevas responsabilidades sobre él. Hubo momentos en los que chocaron, cuando el instinto de Tristán de arreglar las cosas chocó con la necesidad de independencia de Leo. Una noche, después de una discusión por una cena perdida, Leo soltó: «No lo entiendes. No puedes aparecer ahora y esperar que todo esté bien». Tristán se quedó paralizado, las palabras del chico lo atravesaron. Respiró profundamente, obligándose a mantener la calma. «Tienes razón», dijo en voz baja. «No puedo cambiar el pasado, pero ahora estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte». La expresión de Leo se suavizó, pero no dijo nada. Simplemente asintió y se retiró a su habitación. No era mucho, pero era un avance. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá viendo una película de superhéroes, Leo se volvió hacia Tristán y le preguntó: «¿Por qué volviste?» «No tenías por qué». Tristán lo miró con el corazón dolorido por la vulnerabilidad en los ojos del chico. «Porque me llamaste», dijo simplemente, «y porque eres mi hijo». Leo lo observó por un momento y luego asintió. «Me alegro de que lo hicieras». Tristán sonrió y sintió una calidez que no había sentido en años. Por primera vez empezó a creer que podían construir algo real, algo a lo que valiera la pena aferrarse. Mientras las luces de la ciudad titilaban fuera de la ventana, padre e hijo estaban sentados juntos, su vínculo todavía frágil pero cada día más fuerte. No era perfecto y no siempre sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, Tristán sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Tristán había empezado a encontrar un ritmo en su nueva vida con Leo, pero el equilibrio era frágil. Su negocio exigía atención y los hábitos de toda una vida no eran fáciles de romper. A pesar de sus buenas intenciones, había noches en las que se quedaba hasta muy tarde en la oficina o respondía demasiados correos electrónicos durante el tiempo que estaban juntos. Se convenció de que era algo temporal, que una vez que se pusiera al día con su carga de trabajo, estaría más presente. Pero en el fondo sabía que no era sostenible. El punto de quiebre llegó una fría mañana de martes. Tristán se estaba preparando para una reunión de alto riesgo que podría decidir el futuro de una importante fusión. Su teléfono vibró y lo miró esperando otro correo electrónico. En cambio, era la enfermera de la escuela quien llamaba. «Señor Ellis, le escribo desde la escuela de Leo. No se siente bien y se ha estado quejando de dolor en el pecho. Creemos que es mejor llevarlo al hospital, por si acaso». A Tristán se le cayó el alma a los pies. «Me voy», dijo mientras cogía su abrigo. La reunión, los correos electrónicos, nada de eso importaba ya. Cuando llegó al hospital, Leo estaba sentado en el borde de una cama, luciendo pequeño y pálido bajo las luces fluorescentes. Una enfermera le estaba tomando la presión arterial y él saludó a Tristán con la mano cansada. «Dijeron que probablemente no sea nada», dijo Leo con voz débil. «Solo estrés o algo así». Tristán se arrodilló frente a él, sus manos descansando suavemente sobre las rodillas del niño. «Nos aseguraremos», dijo con firmeza. «Sea lo que sea, aquí estoy». El resultado de la prueba fue positivo, no había problemas cardíacos, solo ansiedad. Pero el susto permaneció en la mente de Tristán mucho después de que salieran del hospital. Esa noche, mientras Leo dormía, Tristán se sentó en su oficina, mirando su reflejo en la ventana oscura.
Pensó en Elena, en su esfuerzo incansable por proteger a Leo de las dificultades de la vida, incluso mientras ella misma luchaba por sobrevivir. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía seguir haciendo malabarismos con su carrera y su nuevo papel como padre, o podía tomar la decisión que Elena no había tenido el lujo de tomar. A la mañana siguiente, Tristán llamó a su junta directiva. A finales de la semana, había anunciado su decisión de retirarse de su puesto de director ejecutivo. La decisión conmocionó al mundo empresarial, pero para Tristán no fue una pérdida. Fue una ganancia, tiempo, concentración y la oportunidad de ser el padre que Leo merecía. Adaptarse a su nueva vida no fue fácil. Tristán se sentía perdido sin las constantes exigencias de su compañía. Pero Leo se convirtió en su ancla, llevándolo a un mundo que había ignorado durante mucho tiempo. Pasaban los días explorando la ciudad, construyendo juegos de Lego y probando nuevas recetas en la cocina, aunque sus intentos a menudo terminaban en risas y bordes quemados. Una noche, mientras estaban sentados en el sofá, Leo se volvió hacia Tristán con una expresión pensativa en el rostro. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? El pecho de Tristán se encogió ante la pregunta. Respiró profundamente antes de responder. Creo que estaría muy orgullosa de ti, dijo. Y espero que también esté orgullosa de mí. Leo asintió con la mirada perdida. Solía hablar de ayudar a los demás. Decía que siempre deberíamos intentar devolver algo a cambio, sin importar lo poco que tuviéramos. Tristán consideró las palabras del niño y una chispa de una idea se formó en su mente. ¿Y si hiciéramos algo para honrarla?, preguntó. Algo para ayudar a niños como tú, que necesitan un lugar seguro donde crecer. Los ojos de Leo se iluminaron. ¿Como un refugio? ¿O algo más grande? Tristán sonrió. ¿Algo más grande? Durante los meses siguientes, Tristán se entregó al nuevo proyecto con una pasión que no había sentido en años. Él y Leo trabajaron juntos para crear la Fundación Santos, que lleva el nombre de Elena. Su misión era sencilla pero ambiciosa: proporcionar vivienda, educación y recursos a niños sin hogar y en situación de riesgo. La perspicacia empresarial de Tristán resultó invaluable, y la perspicacia de Leo aseguró que la fundación se mantuviera firme en su propósito. El proceso no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que Tristán sintió el peso de su inexperiencia en este nuevo campo y otros en los que los recuerdos de Leo sobre sus luchas lo hicieron callar y retraerse. Pero enfrentaron cada obstáculo juntos y su vínculo se fortaleció con cada victoria y cada revés compartidos. Una tarde, mientras se encontraban frente al primer refugio financiado por la Fundación Santos, Tristán observó con una sonrisa radiante cómo Leo cortaba la cinta. La multitud aplaudió, pero Tristán solo tenía ojos para su hijo. En ese momento sintió un abrumador sentimiento de orgullo, no por el edificio ni por la fundación, sino por el chico fuerte y bondadoso que estaba a su lado. Más tarde esa noche se sentaron juntos en el jardín del refugio, mirando la puesta de sol sobre la ciudad. Leo se apoyó contra el costado de Tristán, con la cabeza apoyada en el hombro de su padre. ¿Crees que mamá sabe lo que estamos haciendo?, preguntó Leo en voz baja. Tristán lo rodeó con un brazo y fijó la mirada en el horizonte. Creo que sí, dijo, y creo que está sonriendo. Leo no respondió, pero el pequeño suspiro de satisfacción que dejó escapar lo decía todo. La vida no era perfecta, pero por primera vez se sentía bien. Tristán había cambiado el mundo de los negocios por algo mucho más significativo y, en el proceso, había encontrado una versión de sí mismo que nunca supo que existía. No era solo un padre, era un socio, un compañero de equipo y un constructor de algo que duraría más que los dos. En cuanto a Leo, había encontrado su lugar en un mundo que antes le había parecido tan extraño. Prosperó en la escuela, hizo amigos e incluso comenzó a soñar con su futuro, sueños que Tristán prometió apoyar, sin importar cuáles fueran. Juntos llevaron adelante el recuerdo de Elena, no como una carga, sino como una fuente de inspiración. No solo estaban sobreviviendo, estaban construyendo una vida que honraba el pasado y al mismo tiempo abrazaba las posibilidades del futuro. Y en los momentos tranquilos, cuando solo estaban los dos, Tristán a menudo se maravillaba por el viaje que los había traído hasta allí. No había sido fácil y no siempre había sido bonito. Pero valió la pena. Cada paso. Mientras Tristán y Leo emprenden este nuevo capítulo juntos, su historia nos recuerda el poder transformador de la conexión,
la resiliencia y las segundas oportunidades. Es un viaje que comenzó con una llamada telefónica y se convirtió en algo mucho más grande, un vínculo que trasciende el tiempo, los errores y las pérdidas. Leo no solo encontró un padre, sino un compañero para honrar la memoria de su madre. Y Tristán descubrió que el verdadero éxito no se mide por la riqueza o el poder, sino por las relaciones que cultivamos y el legado que dejamos atrás. Su historia es un poderoso recordatorio de que nunca es demasiado tarde para asumir la responsabilidad, para hacernos presentes y crear algo significativo a partir de los momentos inesperados de la vida. Si esta historia te inspiró, no olvides darle un me gusta a este vídeo y compartirlo con alguien que pueda necesitar un recordatorio del poder de las segundas oportunidades. Y si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscripción para ver más historias como esta, historias sobre redención, resiliencia y la increíble fuerza del espíritu humano. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.